Jamás imaginé que el simple calor de una tarde pudiera tener un impacto tan significativo en mi destino. Mi nombre es Inés, tengo 50 años y resido en un diminuto pueblo andaluz conocido como Aracena. Está rodeado de colinas cubiertas de vegetación, un aire denso de quietud y vecinos que conocen todos los secretos sin necesidad de palabras. Trabajo como docente de historia en el Instituto del Pueblo, enviudé hace 7 años y soy la madre de Mateo, mi hijo único que acaba de cumplir 23 años. Desde siempre he sido una persona muy organizada. Al despertar temprano, suelo desayunar tostadas con aceite de oliva y café negro, luego preparo la comida para ambos y me dedico a enseñar sobre conflictos olvidados. Mateo se encuentra cursando sus estudios de arquitectura en Sevilla, sin embargo, actualmente reside en mi hogar. Afirma que resulta más económico y extraña el pan con tomate que solo yo sé elaborar. Esa jornada, el intenso calor se extendía por todas partes. Cerré las persianas, me coloqué una bata blanca de lino, suave como un susurro, y subí al ático en busca de unos documentos. Mientras revisaba unas cajas, me topé con un antiguo cuaderno en el que había escrito cuando era apenas un poco mayor que Mateo. Abrí la caja con curiosidad, observando cómo el ventilador de techo giraba lentamente. No escuché su llegada. Me di cuenta de que estaba allí cuando levanté la mirada y lo vi observándome con atención, pero no de la manera en que un hijo observa a su madre. Era una mirada cargada de curiosidad. ¿Fuiste tú quien lo redactó?, inquirió con una voz suave pero decidida. Con un gesto afirmativo, cerré el periódico de manera brusca. Ya es de noche. Había dedicado tiempo a la lectura. En las páginas se mencionaban mis primeras aspiraciones, de noches en las que me di cuenta de mi feminidad en silencio, de gestos afectuosos que guardé en secreto. El ambiente se densificó como el aceite en pleno verano. Mateo permaneció en ese lugar, erguido, observándome con una mirada que no correspondía a la de un niño. Me quedé sin palabras. Miré hacia abajo, aguardando a que se marchara. Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. A partir de ese instante, todo se transformó. Algo que ni el transcurso del tiempo ni la lógica lograron impedir. Hasta ese momento, seguía una rutina tan exacta como la de un reloj suizo. Por las mañanas, asisto a clases, luego dedico las tardes a hacer tareas, ceno a las 9 y veo un episodio de una serie turca antes de ir a dormir. Sin embargo, una vez pasada la planta baja, todo parecía moverse ligeramente. Mateo comenzó a pasar más tiempo en su hogar. Tomaba asiento a mi lado en el sofá. Tenía curiosidad acerca de mis libros, mis versos, mis antiguas parejas. Entre risas nerviosas, disimulaba mi incomodidad al percatarme de su mirada fija al salir de la ducha con solo una toalla amarilla que estaba en sus últimos días de servicio. A veces, mientras me sentaba a la mesa, notaba que nuestras piernas se tocaban accidentalmente. Un contacto que se extendía ligeramente más allá de lo requerido. Cuando me ayudaba con las bolsas de la compra, sus manos siempre permanecían en lugares apropiados. Mis pensamientos afirmaban que eran simples gestos inocentes. O al menos eso era lo que deseaba creer. Una noche, me sorprendió trayéndome una taza de té mientras descansaba en la cama. Sin camiseta, llevaba pantalones de lino que eran cómodos y apropiados para la ocasión. Tomé asiento en el borde del colchón, sintiendo mi cuerpo rígido. Se aproximó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento incorrecto pudiera arruinarlo todo. ¿Te molesta que esté pendiente de ti?, preguntó con una sonrisa de lado. No completé la oración, simplemente. Al no tener claras las palabras adecuadas, me quedé sin saber qué expresar. Me sentía confundida por la cercanía y la atmósfera cargada. El té permaneció sin cambios en la mesita. No pude conciliar el sueño esa noche. Daba vueltas en la cama una y otra vez, con su rostro grabado en mis párpados al cerrar los ojos. Al día siguiente, opté por llevar un vestido más largo de lo que acostumbro. Pantalón de algodón que llega hasta el nivel de los tobillos, sandalias sin tacón con las uñas sin pintar. Buscaba recuperar la maternidad, la labor docente y la integridad femenina. Sin embargo, mi reflejo ya no era el mismo que antes. Él tenía pleno conocimiento de eso. Lo insinuaba sin pronunciar palabra alguna. A través de la mirada, a través de momentos de quietud. Con su manera de sentarse a mi lado, tan próxima que percibía el calor de su piel antes de que me tocara. No estoy seguro si la responsabilidad recae en mí,
en la temporada estival o en ese periódico condenado. Sin embargo, algo había comenzado a brillar. La luz que emitía, aunque débil, causaba ardor. A partir de esa jornada, mi hogar ya no representaba un lugar seguro para mí. Cada esquina parecía impregnada de algo innombrable pero palpable, como el aroma a suelo húmedo previo a una tormenta. Avanzaba con cuidado, como si un error pudiera desencadenar una catástrofe. Mateo continuaba con sus hábitos diarios, pero ahora lo hacía con una renovada seguridad en sí mismo. Comenzó a cambiar su forma de vestir. Las camisetas ceñidas y los aromas amaderados que perduraban en el ambiente después de su presencia. En ocasiones, se aventuraba fuera de su habitación con shorts puestos, mostrando su torso al descubierto, y recorría la casa como si tuviera plena conciencia del impacto que causaba, y tenía pleno conocimiento de eso. Trataba de no prestarle atención. Solía aislarme en la cocina, encendía la radio y me sumergía en quehaceres del hogar que solía realizar de manera automática. Sin embargo, sentía que cada acción que realizaba estaba siendo vigilada. Al agacharme para retirar una bandeja del horno, al recoger la ropa del tendedero con la blusa empapada de sudor, era consciente de que sus miradas me observaban. En una tarde dominical, cuando la calma envolvía el pueblo, elegí un vestido verde musgo, liviano, con tirantes delicados. Al seleccionarlo, no lo tuve en mente. Al menos eso fue lo que intenté convencerme. Salí al jardín para regar las plantas en macetas. El ambiente se sentía denso y mi piel estaba mojada. Antes de escucharlo, percibí que estaba cerca. Desde la penumbra del marco de la puerta, expresó, «Luz es preciosa de esa manera». Di un giro repentino, sorprendida. Las sandalias se empaparon con las gotas del regador, humedeciendo mis dedos de los pies, que lucían un tono rojo coral. Miré hacia abajo. Era imposible para mí verlo. Le pedí en voz baja que no lo mencionara, aunque mis palabras parecían más una petición que una instrucción. Mateo se aproximó lentamente con esa expresión en sus ojos que ya no recordaba a la de un niño. Pertenecía a un varón. Yo, en realidad, era una mujer, no una figura inmóvil. Inquirió el motivo de la negativa. ¿Cuál es la razón de ser tu hijo? ¿Es porque también lo percibes? Las palabras que dijo me impactaron profundamente. Tenía ganas de expresarle mi enojo, apartarlo bruscamente, salir corriendo. Sin embargo, era incapaz de mover mis piernas. Ya estaba muy cerca. Sentía el calor de su piel acariciando mis brazos. Le dije a Mateo que era suficiente, a pesar de que no estaba completamente convencido. Con una mirada llena de ternura intensa, me observó como si fuera algo sagrado y a la vez prohibido. De repente, sin avisar, agarró mi mano. El contacto no fue intenso, solo hubo un leve roce de los dedos. Sin embargo, bastó para congelar mi interior. Aseguró que jamás causaría ningún perjuicio. No puedo seguir ocultando mis deseos por ti. Finalmente, me retiré con un gesto desgarbado. El regador se precipitó al suelo, el agua empapando la tierra resquebrajada del patio. Ingresé a la vivienda sin voltear, subí al cuarto de baño y me encerré. Tras la puerta se encontraba la bata de lino colgada. Después de quitarme la ropa, me adentré en la regadera. Tenía la necesidad de extinguir algo en mi interior. El agua me envolvió como un secreto revelado. Con los ojos cerrados, incliné la frente sobre los azulejos helados. Un remolino de pensamientos invadía mi mente, su mirada, sus palabras, el tacto cálido de su mano en la mía, tocando mis labios con los dedos, como evocando un beso que jamás tuvo lugar. Esa noche no compartimos la cena. Permanecí en mi habitación simulando tener dolor de cabeza. Los pasos de la persona resonaban en la sala mientras se movía de un lado a otro hacia la cocina. Después de que todo se calmó, me animé a salir. Vestida con un camisón largo, de un blanco casi traslúcido cuando se ve a contraluz. Me gustaría beber agua. Solo líquido, se repetía a sí misma una y otra vez. Se encontraba descansando en el sofá, ya sea que estuviera dormido o simulando estarlo. Mostraba su pecho descubierto con solo una tela tapándole ligeramente la parte baja del cuerpo. De repente, me quedé inmóvil. La televisión estaba encendida o en silencio, y la luz azulada brillaba en su cara. Da un solo paso. Después, uno más. Al caminar cerca de él, su mano se deslizó desde debajo de la manta y acarició delicadamente mi tobillo. Un pequeño gesto,
apenas visible. Sin embargo, pareció que el tiempo se congelaba. No emitió ninguna palabra. Igualmente yo, ascendí las escaleras con el corazón golpeando fuertemente en mi pecho. El calor no cesaba. Las paredes blancas de la vivienda parecían capturar cada aliento, cada anhelo guardado. Mientras la calma reinaba en el pueblo, yo sentía una mezcla de emociones dentro de mí. La nueva actitud de Mateo me inquietaba constantemente. Y en mi caso, había cesado de combatir. Trataba de continuar adelante con mi rutina diaria. Durante las mañanas solía vestirme de manera discreta, con faldas hasta la rodilla, blusas de cuello alto y calzado confortable. Sin embargo, durante las noches, cuando me encontraba sin compañía, mi organismo anhelaba diferentes deseos. En ocasiones, de manera inadvertida, solía contemplarme en el espejo del baño durante más tiempo del debido, con el camisón adherido a mi piel por el calor, evocando cómo sus miradas se posaban en mis clavículas, en mis manos, en mis tobillos. Me detestaba por esa razón. Sin embargo, también era mi deseo. Mientras preparaba la mesa para la cena una noche, accidentalmente dejé caer una copa. El vidrio se rompió en 1000 fragmentos. De repente, Mateo irrumpió en la sala proveniente de su cuarto. ¿Cómo te encuentras? Hizo una pregunta y, sin aguardar contestación, me agarró por los brazos. Eran manos cálidas y poderosas. Mis manos no dejaban de temblar. Me encuentro bien, fue solo un momento de nerviosismo, en realidad, la persona asustada era él. Permaneció inmóvil. Continuaba agarrándome con las manos, cerca de la cintura en lugar de los hombros, con nuestros rostros a punto de tocarse por la cercanía de nuestra respiración. Ya no aguanto más, mamá, susurró. Experimenté una sensación de que el suelo estaba en pendiente. Intenté hablar, pero no pude articular ninguna palabra cuando abrí la boca. Tan solo un aliento entrecortado. En ese momento, se aproximó hacia mí y me dio un beso, en lugar de los labios, en el área del cuello. Un leve contacto mojado cerca de mi oreja. Me alejé repentinamente como si algo me hubiera abrazado. Sentía un intenso calor en mi cara. De ninguna manera. Lancé un grito. Esta situación no es correcta. Es imposible que realices esa acción. Retrocedió un paso. La luz en sus ojos no denotaba culpabilidad, sino convicción. Expresó que no había sido un error y que era consciente de ello. Después de abandonar la cocina, me dejó sola rodeada de los vidrios quebrados. No pude conciliar el sueño esa noche. Tomé asiento en la cama con las piernas dobladas, arropada en una bata de satén que no alcanzaba a cubrirme por completo. Mientras la luz de la luna se colaba por la ventana, repasaba una y otra vez los eventos recientes en mi mente. El sonido de su voz, su respiración acariciando mi cuello, la sensación de escalofrío que experimenté. Al día siguiente, todo dio un giro inesperado. Mateo actuaba como si no pasara nada. Compartió el desayuno conmigo, mencionó el calor, habló de un proyecto universitario y me regaló una sonrisa que me recordó a cuando era pequeño. Mi corazón se despedazaba en silencio. Por la tarde, me propuse ordenar la casa para mantenerme ocupado. Opté por vestir unos shorts antiguos y una camiseta holgada. La vestimenta que acostumbraba llevar cuando no había nadie presente. Mientras limpiaba debajo del sofá, me incliné y percibí el sonido de sus pasos. Mateo se encontraba justo a mis espaldas. No expresé ninguna palabra. Igualmente él. Unos instantes transcurrieron. Quizás unos cuantos minutos. Pude percibir cómo respiraba, y en ese momento, su voz suave resonaba junto a mi oído. ¿Conoces cuál es la característica que más aprecio de ti? Las manos y los pies tuyos. Me enloquecen por completo. De repente me levanté, sintiendo como mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Se marchó de repente, como si hubiera mencionado algo tan cotidiano como solicitar un poco de sal. A partir de ese momento, sus observaciones se volvieron discretas pero regulares. Observaba detenidamente cómo me hacía la manicura y qué atuendo elegía para dormir. Al salir del cuarto de baño, lo vi sentado en mi cama hojeando uno de mis libros. Llevaba una de mis camisetas antiguas puesta. No tengo idea de cómo la descubrió. Decidí no hacer ninguna pregunta. Sin dirigirme la mirada, mencionó el aroma que desprendía. Permanecí estático en la entrada. Mateo, por favor, retírate.
La instrucción no fue expresada de forma imperativa, casi rogaba por ello. Finalmente, su mirada se posó en mí. Sin ganas, con suavidad. Sin percatarte, estás involucrada en esta situación también. Y su afirmación resultó ser correcta. Los días transcurrieron de la misma manera en que lo hacen los sueños confusos, de forma intermitente. En un instante indeterminado, dejé de percibir a Mateo únicamente como mi hijo. Tal vez fue en el momento en que lo observé descansando en el sofá, con la cabeza ladeada y una serenidad inquietante en sus labios. Quizá en ese momento lo descubrí oliendo mi camisa, pensando que pasaba desapercibido para mí. Realmente, yo tampoco aguantaba más. Esa tarde, de repente, decidí vestirme de una manera que no había hecho en mucho tiempo. Vestía un elegante vestido blanco de lino con una abertura en un costado que revelaba parte de mi pierna al andar. Un par de sandalias de tacón bajo, elegantes y sutiles, que al caminar generaban ese sutil sonido que añade un toque de misterio a cualquier lugar por donde pasaban. Recogí mi melena con una elegante pinza de nácar y apliqué un llamativo tono rojo en mis labios, el tono de rojo que no había utilizado desde el fallecimiento de su padre. Al reflejarme en el espejo, me percibí como una mujer. Mateo regresó a casa desde la universidad con bastante antelación. Fue en la cocina donde me descubrió cortando tomates. ¿Sales de paseo?, interrogó sin disimular su asombro. Repliqué sin dirigirle la mirada que simplemente quería lucir bien. Se aproximó desde atrás. Muy próximo. Luces espectacular. Experimenté la sensación de un aliento tibio acariciando la parte trasera del cuello. Permanecí inmóvil. El cuchillo que sostenía en mi mano apenas se movió. Casi parecía un lamento la forma en que mi voz se escuchaba. Deja de observarme de esa manera. Sin embargo, lo llevo a cabo. Di la vuelta con mucha lentitud. Nuestros semblantes se encontraron cara a cara. Inclinó la cabeza como si estuviera admirando algo de gran importancia. Experimenté la sensación de que mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera escapar. Le dije en voz baja a Mateo que no éramos eso. Movió la cabeza en señal de rechazo y alzó su mano. Colocó su mano en mi cintura. No resultó intrusiva. Parecía estar solicitando autorización sin pronunciar ni una sola palabra. No lo alejé. Unos instantes más tarde, nos encontrábamos en el sofá, sin decir una palabra. Sentada con las piernas entrecruzadas, él descansando la mano en mi rodilla al descubierto. Un roce pausado. Sin ser directo. Sin embargo, se contaba con todo lo indispensable. Desconozco la duración de nuestra situación. A pesar de que la televisión estaba encendida, nadie la miraba. Tenía dificultades para respirar con regularidad, con su mirada concentrada en mi clavícula. La falda se deslizaba lentamente por mi pierna y yo no hacía nada por evitarlo. Cuando finalmente se aproximó y depositó un suave roce en mi hombro, no fue un gesto de afecto. Se trató de una afirmación sin palabras. Permaneceré aquí, sin planes de marcharme. Decidí cerrar mis ojos y permitirme desconectar por un breve momento, tan solo por un instante. Después me incorporé bruscamente. Lamentablemente, no es posible. Expresé en voz alta, no es posible que esto ocurra. Permaneció sentado con las manos apoyadas en las rodillas, inhalando profundamente. ¿Qué sucede si ya está ocurriendo?, expresó. ¿Qué sucede si transcurre mucho tiempo y optamos por ignorarlo a propósito? Subí las escaleras en silencio. Decidí asegurar la entrada de mi cuarto con la llave. Rápidamente me despojé de mis prendas, como si quisiera deshacerme de la culpa al mismo tiempo. Me coloqué debajo de las cobijas. Sin embargo, la calidez de su tacto persistía en mi piel. Lágrimas brotaron de mis ojos en esa noche. No es solo por mi persona. A causa de él. Debido a la obra que estábamos llevando a cabo, ya sea construyendo o arrasando. A pesar de todo, experimenté una sensación de vitalidad que no había sentido en mucho tiempo. La vergüenza se ha vuelto una costumbre sin que me diera cuenta. Decidí no cerrar con llave la puerta de mi habitación. Decidí no esquivar más su mirada. Decidí no seguir reprimiendo mis emociones. La vivienda, que solía ser estructurada y ordenada, se había convertido en un terreno donde cada movimiento representaba una posibilidad latente. Las noches se convirtieron en nuestro santuario de tranquilidad.
con mis elegantes camisones y la habitación en penumbra, acercándose con delicadeza al umbral de la puerta, a veces sin cruzarlo, él. En algunas ocasiones, así es. No realizábamos ninguna actividad, aún no. Sin embargo, los gestos lo decían todo. Mientras estábamos viendo una película, su mano descansaba en mi tobillo. Mientras jugueteaba con su melena, mis dedos se perdían en ella. Cómo me entregaba la taza de té y permitía que sus dedos tocaran los míos más de lo debido. En una tarde tranquila de agosto, la tensión se fue disipando poco a poco. Me encontraba en mi cuarto, ordenando mi ropero. Opté por un vestido negro con tirantes delgados que apenas alcanzaba las rodillas. Deseaba experimentarlo previamente a guardarlo para la temporada de otoño. Al observarme en el espejo, experimenté la reaparición de algo antiguo y temido, la belleza. Me gustaría. Aquello que pensaba haber perdido para siempre. Sin anunciar su llegada, Mateo giró el picaporte y entró. Al verme, se detuvo. Sin apuro, sus ojos exploraron mi figura detenidamente, sin vergüenza. Experimenté una sensación de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo me sentía anhelada de una manera completamente nueva. La expresión de sus ojos no resultaba ordinaria. Mostraba respeto. Expresó que lucías hermosa casi como si estuviera rezando. No contesté. Giré con calma, permitiendo que el vestido rozara mis piernas al moverme. Me aproximé al lecho y tomé asiento. Todo estaba impregnado de un profundo silencio. Tomó asiento a mi lado, nuestros muslos rozaron. La densidad del aire era tal que causaba dolor al inhalarlo. ¿Sientes temor? Apenas formuló la pregunta en voz baja. Así es, respondí. De cualquier eventualidad que pueda surgir. De lo que está ocurriendo actualmente. Con dulzura en la mirada, me acarició la cara. Sus dedos acariciaron suavemente mi mejilla y luego descendieron por mi cuello hasta llegar a la clavícula. Experimenté un escalofrío. Decidí cerrar mis ojos. Expresó su deseo de evitar tu dolor. Expresé mi dolor sin siquiera mirar, y así fue como sucedió. Se trató de un simple beso. Nada de relación entre madre e hijo, tampoco quiero tener relaciones extramatrimoniales. Resultó ser una experiencia novedosa. Una sorpresa inesperada, con un ligero temblor. Un beso suave en los labios, realizado con una ternura profunda. Después de unos instantes, me alejé, sintiendo temblores. Susurré con preocupación que esto nos llevaría a la ruina. Él mencionó la posibilidad. Sin embargo, continuamos haciéndonos los desentendidos de lo agradable que se siente. En los días posteriores, todo resultó ser un error. Una sucesión de tropiezos. Las manos se encontraban, los labios se rozaban en la cocina, en el pasillo y en la sala. Solo nos dedicábamos a empujar el vacío con nuestros pies. En una noche de intensa lluvia, nos encontramos solos en la sala a oscuras. Las llamas de las velas creaban siluetas en las paredes. Se aproximó hacia mí y me rodeó con sus brazos. Impresionante. Actuar como si el fin del mundo estuviera cerca. Me pidió que detuviera, susurrándome al oído. Si me pides que me detenga, lo haré de inmediato. No expresé ninguna palabra. Descansé mi frente sobre su pecho. Opté por callar, y en ese silencio me di por vencido. Fue en esa noche cuando traspasamos el límite. No resultó ser extremadamente violento. No se comportó de manera descontrolada. Transcurrió de forma pausada, cercana, rodeado de susurros y estremecimientos. El vestido se desplomó al suelo como una hoja marchita. Me acarició con cuidado, como si tuviera miedo de lastimarme. Cada roce representaba un acuerdo, cada beso era un pecado que ambos compartían. Al despertar al alba, junto a él, con su brazo rodeando mi cintura, supe que ya no podía retroceder. En el exterior, la localidad permanecía sumida en el sueño. Sin embargo, era consciente de que en algún momento todo acabaría por estallar. Esa mañana, al salir a tender la ropa en el patio, observé a Lola, mi vecina, asomada en la ventana. No recibí un saludo. Simplemente me observó con la certeza en su mirada. En ese instante, me di cuenta de que todo se desmoronaría en breve.